Bueno, es un libro que, lo personal, a mí me llamó mucho la atención desde la venta, porque dice, discutir Montoneros desde adentro, cómo se procesaron las críticas en una organización que exigía pasión y obediencia. Un lugar común sobre las organizaciones armadas en la Argentina de los años 70, afirma que los desacuerdos con las cúpulas dirigentes aparecieron recién cuando el faro de la revolución ya se había apagado. Este libro, que se sumerge en la experiencia de Montoneros, la agrupación más influyente y relevante de aquellos años, viene a demostrar que sucedió todo lo contrario. Las disidencias y cuestionamientos fueron una constante en toda la trayectoria. Más aún le dieron forma y obligaron a sus dirigentes a enfrentar, no a resolver sus contradicciones. ¿Cuándo era legítima la violencia revolucionaria y cuándo no? ¿Cómo y contra quién debía ejercerse? ¿Qué hacer con la tradición y el presente del peronismo? ¿Había un límite para los sacrificios personales que se demandaban? Y sobre todo, ¿quién podía decidir todas estas cuestiones? La organización, la militancia montonera en general, el pueblo que se decía representar. Bueno, la autora es Daniela Slipak. Hola Daniela, ¿cómo te va? Hola Carlos, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia también y muchas gracias por la invitación. No, un temazo que a mí en lo personal, vos sabés que me llamaba la atención esto de que te exigía pasión y obediencia. Uh-huh. Obviamente que la pasión estaba como implícita, ¿no? Porque era de mínima podía ser la cárcel, de máxima la muerte. Pero el tema de la obediencia es un tema no tan hablado, pero que creo que era como muy presente. Uh-huh. Y cuando apareció la nota digo, mirá qué llamativo, porque justamente ya tenía Montoneros 4 o 5 años en el 74 cuando rompen con Perón, pero es muy explícito la desobediencia, ¿no? Uh-huh. Y esa parte digo, ¿cómo? Ahora lo miro con retroactividad, pero te exigían obediencia y venían de parir una desobediencia contra el general y contra Isabel, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, y una desobediencia que tiene que ver también con la rebeldía que supone la aspiración revolucionaria, ¿no? Claro. Digamos, de efectivamente impulsar transformaciones estructurales de la sociedad, de la política y de otros aspectos, pero al mismo tiempo, y en esto hay que decir que Montoneros no fue una excepción en relación a otras organizaciones revolucionarias armadas de ese tiempo y sobre todo de fines de los 60 y comienzos de los 70 en la región conosureña, digamos. Como otros grupos armados revolucionarios, Montoneros tenía una estructuración interna, digamos, que estaba atravesada, sobre todo me refiero a los espacios clandestinos, militares, ¿no? Que estaba atravesada por una disciplina, ¿no? Disciplina para realizar las intervenciones armadas, y que hacía que efectivamente exista una norma que depende la situación, se reprodujo más o menos formalmente, pero que requería, digamos, de alguna manera seguir mandos que venían por parte de los superiores, ¿no? Claro, pero te digo que ahora que lo miro, a mí por eso me interesaba, porque además te piden o se impone esa cuestión jerárquica en un momento, plena década del 70, que era el tiempo de romper con las estructuras, era el tema del flower power, de el sexo mirado de otra manera, la incorporación de la mujer, justamente era la no obediencia en ese momento, ¿no? Claro, bueno, lo que pasa es que ahí habría que hacer como habría que empezar a distinguir, ¿no? Sí. Digamos, en todo lo que fue la oleada global, que en parte vos mencionás, y que fue, insisto, global y ni siquiera no fue ni argentina, ni regional, digamos, latinoamericana, ni conosureña, y que fue global, en todo ese proceso, ese movimiento que se llamó una nueva izquierda revolucionaria, digamos, existían distintos tipos de grupos con distintos tipos de trama de relaciones al interior de esos grupos, ¿no? De trama vincular. Entonces hubo algunos que fueron en verdad la minoría, digamos, de esos grupos, solo una minoría de todas esas redes, decidió de alguna manera hacer la revolución a través de las armas y de otro tipo de actividades, ¿no?
pero esa disciplina militar que respondía a que hacer la revolución también era parte de una estrategia bélica en la nueva izquierda de ese entonces requería efectivamente un tipo de trama vincular vertical, ¿no? Donde había jerarquías, donde había superiores, donde había subordinados y demás. Así que a pesar de que efectivamente la rebeldía, no la desobediencia, fue parte de esa nueva izquierda global, algunas que fueron las menos, grupos armados de revolucionarios requirieron efectivamente la obediencia que supone una estrategia militar, el encuadre militar, para poder desarrollar esas intervenciones armadas, ¿no? Un tema que a mí siempre me interesó, a ver qué te han contado y qué has visto de esto, es que justamente el tema es quién conduce. A mí me dicen era un imperativo de una época de mucha violencia y era el imperativo de las armas. Pero, a ver, en la conducción de Montoneros muere muy pronto Fernando Abalmedina, muere Sabino, muere Massa, y asumen siendo muy jóvenes básicamente Firmenich, ¿no? Y poco después va Narvaja y Perdía. Pero yo siempre decía, ¿cómo convivió eso con cuadros intelectuales muy talentosos? Hellman, Puiggrós, y por qué el poder radicaba en gente muy joven y que a lo mejor talentosa, pero los otros tenían antecedentes desde la academia muy importantes. ¿Cómo se concentró en ellos, no? En el famoso trío, ¿no? Sí, creo que la pregunta tiene varios aspectos, ¿no? La respuesta. Por un lado, habría que entender que en un momento, como parte de este movimiento de esa nueva izquierda global, digamos, apareció algo que tenía que ver con una generación, o sea, la juventud como un actor político. Claro, ¿no? Totalmente. Entonces, de alguna manera son grupos, todos estos que, fundamentalmente Montoneros, pero también otros grupos, son jóvenes. Sí, totalmente. Entonces, es bastante comprensible y es una cuestión generacional. Y hace sentido respecto de una generación, que atravesó una serie de procesos en donde los jóvenes fueron los protagonistas de la política. Yo lo hice, yo conduzco, ¿no? ¿Cómo? Yo lo hice, yo conduzco. Claro, hay algo que tiene que ver con el involucramiento de los jóvenes. También hay algo que remite al imaginario de esa revolución, que es básicamente, quizás mal reducida en el eslogan, o en la frase, la revolución se hace, no tanto se piensa, ¿no? Entonces, de ahí había una segunda cuestión en la respuesta que tiene que ver con las tensiones con las figuras. Eso tampoco es local, insisto, no es una excepción de Montoneros tampoco, estamos hablando en términos globales, en donde efectivamente hay tensiones con la labor intelectual, ¿no? Sí. Y entonces de allí en esas cosas creo que aparece un poco, o que se traducen en la fuerza del fierro, ¿no? Me parece. Sí, digamos, y en las tensiones que hubo, yo no trabajé sobre ese tema en particular, pero que, por ejemplo, en medios de prensa, que Montoneros tuvo, en las tensiones que existieron entre algunos que tenían una trayectoria intelectual. Es muy bueno el libro El Descamisado, Hay un libro muy bueno. Sí, de hecho mi libro anterior, yo trabajo efectivamente, ya que lo decís, es El Descamisado y las publicaciones sucesoras, claro. Que fueron, contamos. Yo no me acuerdo el nombre ahora, pero el libro que leí es el del último director. El de Gracis. El de Gracis, exactamente. El Celestito. Exactamente. Sí. Bueno, sí. El mismo año, de hecho, publiqué mi primer libro, que es la síntesis de mi tesis de maestría y mi tesis de doctorado, donde trabajo a un análisis no testimonial, yo no recupero, un discurso testimonial como precisamente el libro de Ricardo Grassi, pero hago un trabajo en el marco de los estudios políticos sobre esas publicaciones partidarias y cómo se construyó la identidad allí. No, porque, perdóname, además la verdad los derechos que existía para que la conducción de Montoneros tuviera el rol que terminó teniendo son indudables. Uno lee el último libro, el de Abalmedina, y la verdad que cuando ellos secuestran a Aramburu y cambian el escenario político, y la verdad que la cuestión estaba como empatada, ¿no? El peronismo no era que llegaba mañana al poder, es un hecho fundamental. ¿Cómo no vas a tener réditos políticos después de esa decisión, no? Y es, la verdad,
más ejemplo de que la revolución se hace y no se cuenta, tenían 20 y pico de años. Sí, digamos, responde ese asesinato que fue como el hecho fundante, claro. En el momento en que el grupo armado aparece a la escena pública y hicieron una serie de cuestiones, responde a un momento de efervescencia que, si bien los primeros meses suceden algunos traspiés al interior de esos grupos, pero después Montoneros logra insertarse en el movimiento peronista, que en ese momento estaba en un proceso, como parte del proceso de apertura electoral, que concluye, digamos, los gobiernos militares de ese periodo, en el año 73. Digamos, bueno, Montoneros se convierte en un actor con redes, con cierto peso al interior del movimiento peronista, y en la escena política más general, ¿no? Sí, hay, no sé, yo digo, pero por ejemplo, yo creo que eran muy buenos en la comunicación en ese momento, pero vos tenías la FARC, tenías la FAP, el peronismo de base, muchos, pero digo, tenía una musicalidad y una potencia, la palabra Montoneros, era una cuestión, ¿no? Bueno, además, eran los que habían secuestrado a Aramburu, pero la musicalidad, digo, rápidamente, en términos históricos, se queda con la hegemonía Montoneros, ¿no? Bueno, lo que hace, digamos, y efectivamente podríamos decir que es uno de los grupos armados más importantes revolucionarios que tuvo el país en la época, que es que de alguna manera va logrando la adhesión y la incorporación de otros grupos armados de la época, y al mismo tiempo un montón de espacios de militancia legal, digamos, territorial, universitaria, etcétera, etcétera, se van de alguna manera incorporando, levantando, ¿no? las banderas de Montoneros. Entonces, efectivamente, es un grupo que a lo largo, podríamos decir, en esos primeros años, desde que aparecen en la escena pública, logran ampliar mucho sus redes de militancia legal y también sus cuadros clandestinos, ¿no? Estamos hablando con Daniela Slipak. Daniela, ¿qué sos? ¿Historiadora? No, soy socióloga. Socióloga. Está. Ahí iba a decir contadora. No, soy... sí, yo dije. Soy contador. Se están bajando la cantidad de inscriptos de sociología. Sí. Soy socióloga y después... doctora en estudios políticos. Está. Sí. Bueno, y a ver, me meto en el libro. Primero, ¿cuánto tiempo te demandó escribirlo? Bueno, el proceso de escritura fue 1 año más o menos, pero vengo investigando sobre los grupos disidentes, que es lo que trato y doy en el libro, que son los cuatro grupos disidentes que tuvo Montoneros a lo largo de toda su década. Vengo trabajando sobre esos grupos desde 2016 más o menos. Entonces, bueno, es una investigación mucho más larga, que además se sitúa en el marco de mi investigación anterior, que dio origen a las tesis. Pero desde 2016 que dije, bueno, ahora voy a tratar de abrir la pregunta por los grupos disidentes. Ahí me interesa, digo, los grupos disidentes, el más notorio es el de Galimberti, me parece, ¿no? En Roma. ¿O ese no lo tenés como disidente? ¿Tenés previa? Sí. No, te pregunto son 4, ese es el tercero. Claro. Habría que... te preguntaría qué significa notorio, pero sí... porque me acuerdo mucho, porque tenía mucho peso Galimberti, ¿no? Bueno, porque la ruptura de Roma, porque él rompe públicamente, ¿me entendés? De los otros a lo mejor me decís, y digo, porque había gente importante, ¿no? Estaba Hellman, estaba el periodista que se me está escapando después, bueno, yo me voy a acordar. Ni los otros, ¿cuáles son los otros históricamente? Efectivamente probablemente creo que tiene que ver con un ejercicio de distinción entre lo que es la memoria, ¿no? Y los procesos históricos. Podría decir que efectivamente hoy día quizás hay mucho recuerdo sobre el grupo disidente de Galimberti, claro. Efectivamente por algo de la propia trayectoria de Galimberti y la figura de Galimberti en digamos, las escenas políticas de nuestro país. Pero por Patricia Bullrich, si querés. También. Bueno, lo que pasa es que hoy Patricia Bullrich tiene una visibilidad que, sin embargo, tampoco no tenía en su momento, ¿no? Entonces habría que también distinguir cómo son los procesos memoriales. ¿Cuáles son las disidencias? Las disidencias son, primero, la disidencia que
se llamó Montoneros Columna José Sabino Navarro. Claro, exactamente, que estaban fue, los cordobeses. Efectivamente, que había cordobeses y que había santafesinos también, no nos olvidemos de los santafesinos. Sí. Cotone, me parece que estaba. Claro. Era compañero era compañero de un hermano menor. Exacto, bueno. Y entre los cordobeses está un muchacho que, ya me voy a acordar el apellido, bueno, que vive acá en Chacarita, ya me voy a acordar, pero que vivió mucho tiempo en México. Ignacio Vélez. Nacho Vélez. Bueno, entonces ese primer grupo con asiento fundamentalmente en Córdoba y en Santa Fe. ¿Y ellos cuándo rompen ellos? Enseguida. Y ellos tienen un proceso, todas estas rupturas, en verdad, digamos, repiten a procesos de rupturas, que inician, en general, en todos estos grupos, inician con documentos de autocrítica, intentando plantear, digamos, maneras alternativas de hacer la revolución, que no son bien recibidas por parte de lo que se puede decir el oficialismo. La conducción, claro. No solo la conducción, digamos, por parte del oficialismo, más en términos generales, podríamos decir, y que derivan ante la ausencia de respuesta o ante las tensiones en las rupturas, en quiebres. Pero siempre las rupturas fueron procesos. El primero tuvo que ver con militantes que estaban presos durante los últimos gobiernos militares. Sí. Que antecedieron, digamos, al gobierno, al último peronismo, digamos. Entre ese proceso de ruptura se dio entre militantes que estaban presos y que venían con desacuerdos respecto del accionar de Montoneros por fuera, ¿no?, de las fronteras carcelarias. En ese proceso de inmersión en el movimiento peronista tenían muchas críticas a ellos, y también un proceso de discusiones que se da en dos columnas, una en Rosario y otra en Córdoba. Entonces hay una especie de articulación entre militantes que estaban en esos territorios y al mismo tiempo quienes salieron de la cárcel en el 73 y conformaron lo que fue esta primera disidencia, que fue, Pero esos rompen, o tienen disidencia, y después prácticamente que pasan a retiro político, no es que crecen o se desarrollan por otro lado. No, de hecho iba a restituir que, digamos, por eso la pregunta anterior sobre cuál fue el grupo más notorio, probablemente tenga mucho que ver con la trayectoria de algunos militantes o las luchas memoriales posteriores, pero en verdad, digamos, este primer grupo es un grupo que desarrolla trabajo político, sobre todo, en el sentido de, digamos, cada actor interpretaba que la política era una cosa distinta, ¿no? Pero que tiene mucho trabajo territorial, digamos, y fabril, en Córdoba y en algunos aspectos hay por Rosario, y que perdura más o menos hasta el 75. Claro. Es decir, es un grupo que logra consolidar redes de militancia montonera alternativa, digamos. El segundo grupo es lo que se llamó la Juventud Peronista Lealtad. Lo de la clave, claro. Que es muy entendible lo de lealtad. Me parece que es muy claro. Lealtad decía, está bien, si querés, pero no tiene sentido matarlo a Rucci. Y escúchame, si peleamos para que llegara Perón, ya está. No tienes, era básicamente la posición de lealtad, me parece. Básicamente, esa, ¿no? Bueno, confluyen digamos, distintas críticas, pero si tuviéramos que sintetizar rápidamente, se pone, digamos, se visibiliza un desacuerdo respecto de cómo había que vincularse con Perón. Claro, básicamente. Exactamente, sí. Esto en el marco para la audiencia, explico, ¿no? Digamos que se da en un proceso en el cual, desde que Perón regresa definitivamente a nuestro país, empiezan a verse tensiones cada vez más explícitas. Sí, Montonero duplicaba la apuesta permanentemente en materia económica, en materia social, ¿no? Le discutía el poder a Perón, me parece. Bueno, Montoneros tenía una idea de cómo había que hacer la revolución, y cómo era el peronismo también, claro. Que difería en varios aspectos respecto de cuál era, qué ideas estaba teniendo Perón en ese momento. Entonces, claro. Esa situación de tensión empezó cada vez a florecer más, a ser más visible. Entonces, en buena medida, este grupo lo que pone en cuestión es el vínculo que estaba teniendo Montoneros con Perón ya en el país. José Pablo Feynman era lealtad, Chacho Álvarez era lealtad, Darío Alessandro era lealtad. Bueno, ahí hay que ver, mucho, digamos, cómo se construyen las redes, digamos. Ahí hay una revista que fue importante, que fue Envido. Sí, Envido, claro.
Y hay otras más que eran de algunos sectores afines, ¿no? Lo que hay que afines a ese espacio de la lealtad, lo que hay que entender también es que la lealtad, a diferencia del grupo anterior, no fue un grupo centralizado, articulado, que tenía de repente un espacio y de decisión. Tampoco estuvo cerca del tema Fierros, me parece, el lealtad, ¿no? Me parece, habrá convalidado un poquito, pero no es el caso de Nacho Vélez o de los primeros, me parece, ¿no? Todos, lo que habría que reponer en todo caso no es que es tanto una dicotomía entre, así lo reconstruimos hoy día, ¿no? Pero digamos, más que una dicotomía que excluye armada, o sí, violencia o no, sí, o supuestamente política o trabajo político legal, digamos, en verdad buena parte de los grupos propuso articular las armas de manera distinta con lo que entendía cada uno de esos grupos que era la política. Pero efectivamente lo que sí es cierto que el grupo de lealtad, el primer grupo tampoco es que desarrolló un grupo armado clandestino. No, por eso, para nada. No, pero tampoco es que la violencia para estos grupos dejaba de ser legítima en términos revolucionarios. Lo que pasa es que dependía del contexto, ¿no? Sí. Digamos, y dependía de cómo se articulaba con el resto del trabajo político que estaban haciendo estos grupos. Bueno, a ver, Daniel Slipak, dijimos, la primera, la escisión de montoneros santafesinos y cordobeses, después tenemos la de lealtad, la cuarta es la de Galimberti. La tercera. ¿Cuál es la tercera? No, la tercera. Esa es la tercera. ¿Y la cuarta? Y la cuarta es el Montoneros 17 de octubre, ellos se denominan así, que es una disidencia que surge más o menos casi un año después que esta tercera liderada por Galimberti y por Juan Gelman, y que se produce con posterioridad a lo que fue la primera tanda de la última operación político-militar de Montoneros, que fue la contraofensiva. Entonces, básicamente... ¿Se produce antes, decís, de la contraofensiva? No, digamos, después de la primera tanda. De la primera tanda. La disidencia que de alguna manera dirige Galimberti se produce justo antes de esa primera tanda, a principios del año 79, y este grupo disidente que comienza, digamos, yo decía, este proceso de separación largo, que es un proceso que comienza con un documento crítico, que se llamó para la militancia el Documento de Madrid, empieza a plantear dudas en relación a varios aspectos, y una de ellas es cómo el oficialismo montonero estaba haciendo el balance que tenía respecto a la primera tanda de la contraofensiva, que había implicado... Claro, bueno, sí, todavía escucho debates, sí, sobre qué nivel había de conciencia en la sociedad argentina también, ¿no? Sí. Para algún cambio, ¿no? Efectivamente, digamos, eso tiene que ver también con parte de las razones en los documentos. Es que lo que pasa es que el tema de la contraofensiva es muy importante, a mí he hablado con presos políticos que te dicen, nosotros hasta que fracasa la contraofensiva, creíamos sinceramente que nos abrían las puertas de voto como si fuese el 73, creíamos que ya estábamos, nos damos cuenta de lo mal cuando fracasa la contraofensiva, pero hasta el 79 creíamos que estábamos al alcance de la revolución, te dicen, ¿eh? Sí, por eso, bueno, vuelvo a esto que comentábamos anteriormente sobre el trabajo de Hernán Confino en relación a la contraofensiva. Hubo un montón de razones, si se puede decir así, digamos, o motivos que tuvieron los militantes para volver. No necesariamente había una idea de que suponía una coincidencia con los balances políticos que estaba haciendo la conducción, sino que había un montón de razones por las que... hasta personales, vidas horribles en el exterior, hijos, exactamente, digamos, y parejas rotas, efectivamente. Y también una determinada concepción de la revolución que implicaba también el sacrificio, ¿no? de la propia vida, la entrada de la vida en esa lucha revolucionaria. Hay una película que es Mirta de Liniers a Estambul, que te muestra una cosa muy interesante, que a mí me la dijo algún exiliado, que no sé si era para todos, pero te dice que vos llegabas exiliado a Suecia, por ejemplo, y pasaba una cuestión que dice, llegábamos hombres y mujeres. La mujer, dice, es mucho más pragmática que nosotros y estaba a los 2 o 3 meses más o menos adaptada a la vida en Suecia. Es lo que me toca, aprendo el idioma, aprendo el trabajo.
y nosotros dábamos vuelta creyendo que volvíamos a Buenos Aires en cualquier momento y no aprendíamos nada, no nos adaptábamos, teníamos un problema muy serio, muy serio de desubicación personal, te decían. Sí, no voy a emitir opiniones pero, como esa, pero lo que sí varios, hay que decir, más allá de una cuestión de género y demás, es que para algunos, digamos, ese exilio era vivido como algo transitorio, que tenía que ver con una cuestión solo coyuntural, y que suponía que finalmente esos militantes iban a volver a hacer política y a hacer la revolución al país, a Argentina, y otros se fueron quizás metiendo, ¿no?, en las redes de ese país de acogida, y algunos se quedaron allá. Pero, como dicen también en otro trabajo de una historiadora, Marina Franco, no es que hubo uno, sino muchos exilios, ¿no? Digamos, y muchas maneras de significar esa experiencia exiliar. No sé si, evidentemente la cuestión de género también debe jugar, pero lo que sí, no sé si era fundamental, pero me dice, nos pasaba, dice. Ellas, al poco tiempo estaban acostumbradas en eso, y nosotros dando vuelta por la terminal, te decían. Pero bueno, sí, más allá de eso, hubo muchos exilios, ¿no? Pero para parte de Montoneros, digamos, el exilio era simplemente una parte de una lucha revolucionaria mucho más vasta, que suponía efectivamente el regreso a la Argentina. Bueno, ¿por qué te llamó la atención el tema de la obediencia? Y a ver, contame alguna historia que te haya llegado del libro, ¿no? Pero ¿por qué la obediencia? Porque es una mirada distinta esa, de la obediencia, ¿no? Siempre todos los libros decían, fue una decisión política correcta, fue incorrecta, no, vos, obediencia. ¿Y por qué te llamó la atención eso? No, me interesaba en todo caso tratar de reconstruir, digamos, como en el primer libro había trabajado más que nada sobre la construcción de una identidad y de los sentidos que se exponían en las publicaciones oficiales. Me interesó, teniendo en cuenta que las Montoneros, así como otras organizaciones revolucionarias armadas, tenía una disciplina interna, digamos, en la cual era difícil, eso se reconstruyen los y las entrevistadas, en la cual era difícil discutir. Pasaron 40 años o más, ¿cómo están los entrevistados? ¿Están como permeables o todavía no tanto? Sí, me parece que sí, ¿no? Bueno, eso, digamos, depende sí, porque, ojo, sé otros colegas tuyos que, algunos jefes siguen inabordables y está bien, ¿no? Uh-huh. Pero lo tuyo era como una mirada no solo histórica, sino que también iba por un modo de funcionamiento de la organización, ¿no? Sí, de hecho a mí, digamos, por eso me interesa reconstruir cuáles serán las tramas, ¿no? Cómo se construyó ese espacio y cómo en ese espacio en el cual era difícil discutir, sobre todo en los espacios clandestinos, digamos, y un poco menos en los espacios de trabajo territorial. Cuando vos preguntas ¿qué se hace porque qué pasaba cuando había procedimientos que vos sabías que tenías mucho riesgo de vida o de muerte, ¿no? Y no tenías mucho margen, y era tu pellejo el que estaba en juego, ¿no? Eso se discutía poco. Me parece que había poco margen. Bueno, o hasta por ahí, eso es lo en algunas discusiones, yo trabajo solo con los grupos, ¿no? Sí. Estos grupos, 4 grupos disidentes. Ah, claro. En algunos de estos grupos, no en todos, pero en algunos de estos grupos sí apareció cierta duda o discusión respecto de hasta dónde, ¿no? Hasta dónde era el sacrificio. Claro. Hasta dónde, o cómo debía ser, básicamente bajo la pregunta de cómo debía ser ese militante, Y fundamentalmente en el último grupo que recién mencionamos. 17 de octubre, digamos, hubo un debate sobre hasta dónde, porque precisamente se ha dado la primera tanda de la contraofensiva con un montón de detenciones, desapariciones o asesinatos, digamos, hasta dónde debían ir los sacrificios por parte de los militantes, bajo la idea para este grupo de que ya los sacrificios eran demasiados. Claro. Entonces eso les hizo cuestionar, si se quiere,
parte de... Si hay 10 operativos y fracasan 9, algo se está funcionando mal. Claro, sí, hubo ya ahí la duda respecto de hasta dónde debía ir esta ética sacrificial, que era parte, digamos, y que no era una excepción de Montoneros, sino que era parte de esas tramas de esa nueva izquierda revolucionaria armada, ¿no? Digamos, donde aparece el factor de la violencia, entre otros tipos de prácticas más. Entonces, efectivamente, ya podríamos decir que en el medio de ese proceso de desarticulación, porque 79-80 ya son años, sí, claro, a raíz también de la contraofensiva, del exilio y de la detención, desaparición o asesinato de buena parte de los militantes, digamos, ya es un proceso de desarticulación de este grupo. Desarticulación final, porque ya prácticamente en el 80 había muy pocos secuestros, son contados, me parece, los secuestros en el 80. Sí, después, ¿no?, suceden otros más en el país. Sí, digamos. Tenés Cambiazo y Pereira Rossi en el 82. Claro, pero efectivamente en relación, si no era masivo, me parece. Si recordamos los primeros grupos que mencionamos, y te diría el grupo también de la JP Lealtad, digamos, claro, son procesos de ruptura que involucran a muchísimo más militantes. Sí. Acá estamos hablando de grupos mucho más pequeños. Sí, claro. Por un montón de razones, entre otras que buena parte de esos anteriores militantes habían sido detenidos, desaparecidos o asesinados, sumado al todo el proceso del exilio, digamos. Se dan otras dinámicas, pero si se quiere, con ese proceso de desarticulación de la organización, aparece la duda sobre hasta dónde debía llegar el sacrificio, claro, de los revolucionarios, ¿no? Bueno, ahí está. La verdad, ¿qué te queda para vender el libro? ¿Te queda algo pendiente para decir, che, cómprenlo? ¿Te olvidaste de decir algo o no? No, digamos, me parece que... por las dudas. Yo he preguntado, me parece que casi todo, pero bueno. Digamos, lo que hago en el libro es recorrer un poco estos 4 ¿Entrevistas grupos. ¿Cuántas hiciste? Muchas, ¿no? Son 16, digamos, entrevistas las que incorporo, testimonios que me brindaron generosamente exmilitantes, y las incorporo en el texto a la vez que me detengo en publicaciones partidarias, oficiales y también disidentes, comunicados y documentos en general, para tratar de apoyarme de distintos tipos de fuentes para la investigación. Y la última, decime, porque sos de la generación de los 80, digo, no tenés la edad de la militancia. ¿Qué fue lo que te enganchó con los 70? ¿Algo particular o no? Sí, yo empecé a investigar para mis tesis, digamos, a mediados de los 2000, o sea, 2007 más o menos, y me parece que hay una parte de la respuesta que tiene que ver con ciertos desplazamientos memoriales sobre los 70s y la reinstalación, si se quiere, de esa década como parte de la agenda y el debate público en el marco del ciclo kirchnerista con sus políticas de memoria y también de justicia. Entonces hay una parte que tiene que ver con que de alguna manera los y las investigadores somos parte de la sociedad que va reelaborando su pasado. Y la parte más personal supongo que tiene que ver con que, soy doctora en estudios políticos, siempre me interesaron los procesos revolucionarios. Pero no sos hija de o de... No tengo, simplemente me propuse investigar este grupo y esa década, ¿no? Y decime, ahora que estoy rememorando, ¿no hubo ninguna fractura con el tema de, la palabra es amnistía, la de Menem? Menem sí es amnistía, la de Menem, ¿no? Cuando Menem... los indultos. Los indultos, exactamente. ¿Ahí hay algún cruje algo o no? Sí, porque los indultados son básicamente la conducción de Montoneros, básicamente. Pero digo, no me acuerdo. Me parece que algún sector pataleó, pero no lo tengo muy presente. En todo caso, para responder esa pregunta habría que resituarle otra investigación, sería, ¿no? Digamos, otra investigación sobre las redes vinculadas a Montoneros que quedan desde la transición en adelante y ver cómo se fueron desplazando esas personas, digamos, esos exmilitantes, que de hecho es lo que estoy tratando de trabajar ahora. Es la diferencia entre un sociólogo y el periodismo. El sociólogo se toma un año y el periodismo se toma 30 segundos. Bueno. No, pero Daniela, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias y un saludo a la audiencia. Daniela Slipak en la radio de la UBA 87.9, dale. .9, dale.